Siempre me dicen en los comentarios que la única forma en que vale la pena hacer un crédito para comprarse un carro es si el carro lo vamos a poner a trabajar. El día de hoy vamos a evaluar financieramente hablando si esto es verdad o no es verdad. Y para ello vamos a tomar como referencia el caso de un suscriptor, el cual me dice, me están ofreciendo un crédito por 90 millones de pesos, el cual estoy pensando en cogerlo, aceptarlo, para comprarme unos carros y ponerlos a trabajar. La cuestión es que me están dando dos opciones. Por un lado, una cuota variable con una tasa de interés del 1.9% y la otra forma es una cuota fija con una tasa de interés del 2.7%. Y acá le digo, váyase por la cuota fija. Aunque la tasa de interés parece ser más alta, claro, 2.7 versus 1.9, claro, esta es altísima. La cuestión es que esta tasa de interés del 1.9% también va amarrada a un DTF, a una VR, la cual varía y por eso la cuota es variable, porque hay meses donde usted puede pagar muchísimo y otros meses donde va a pagar menos. Esto va ligado, digamos, a la inflación, a una situación macroeconómica. Y como estamos en un país que no es tan estable últimamente, la verdad, irse por ese lado es algo arriesgado. Porque claro, puedes tener suerte y la situación del país mejorar muchísimo, lo cual vas a pagar muchísimo menos en intereses. Pero si la situación empeora, la cuota se sube bastante. Es por eso que es tan contraproducente y además no permite hacer un presupuesto, que es lo peor de todo. Entonces yo prefiero saber que tengo que pagar en un inicio un poco más, pero sé cuánto voy a pagar durante todo el crédito. Y es mucho más fácil hacer un presupuesto cuando sabemos esa información. Por lo que vamos al Excel. Y a propósito, les voy a dejar un link en la descripción para que descarguen ese documento del Excel y ustedes solo tengan que modificar el monto del crédito, el plazo, o sea, los meses que te van a dividir el crédito y la tasa de interés. Son los únicos tres datos que necesitan modificar para que ustedes tengan todo este análisis de forma automática. Les presento una tabla de amortización o plan de pagos como la mayoría la conoce. ¿Qué tenemos acá? El monto, el valor de crédito, 90 millones de pesos. Segundo, la tasa de interés, 0.027 o 2.7%. El plazo, 72 meses. Estos son los únicos tres datos que ustedes van a modificar. Nada más. Nada más en esta tabla tienen que tocar solo esos tres datos para ajustarlo a su propio, pues, situación personal. Entonces, aquí tenemos cuál es el valor de la cuota y esto simplemente se los voy a enseñar porque ya en el documento que ustedes descarguen ya va a estar esta fórmula, pero se las voy a enseñar. Esto es igual a pago, le damos clic y nos pide la tasa. Entonces le damos clic ahí al 0.027. Luego nos pide el número de periodos, o sea, 72 meses y le damos clic ahí. Luego nos pide el valor actual, o sea, el valor del crédito. Le vamos a dar clic a los 90 millones de pesos, pero antes vamos a escribir menos para que el valor no quede negativo. Si no ponen ese menos, el valor les va a quedar negativo. Entonces le ponemos menos y ahora sí le damos clic a los 90 millones de pesos. Luego nos pide lo que es el valor futuro, aquí le vamos a poner 0 y en cambio, en tipo de cambio, le vamos a poner 0. Entonces le damos enter y ya tenemos el valor de la cuota fija mensual, que son 2.848.329 pesos, que esto está compuesto por los intereses y el capital. No hay nada más integrado en este valor, porque recuerden que siempre hay arandelas como el seguro de vida, que para este caso hemos calculado un 1% mensual sobre el valor de la deuda, o sea, 90.000 pesos mensuales de seguro de vida. Pero recuerden también que hay algo que se llama Fondo Nacional de Garantías, que esto prácticamente ningún asesor bancario te lo explica y cuando te das cuenta es porque ya aceptaste el crédito, te entregaron el plan de pagos y te das cuenta de este pequeño fondo, que en pocas palabras es un fiador que tenemos nosotros. Entonces, en Colombia, para este tipo de créditos, el Fondo Nacional es aproximadamente del 3.65% anual sobre la deuda vigente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aceptamos el crédito, lo que va a pasar es que no nos van a entregar en este caso los 90 millones de pesos. Para nada. Lo que van a hacer es simplemente coger y calculan, digamos, el valor del crédito y nos dicen, ah, qué pena, es que le vamos a descontar 3.285.000 pesos de Fondo Nacional de Garantías. Te lo descuentan por la derecha. Entonces ya no te entregan 90 millones, sino que te entregan 86.715.000 pesos. Entonces, eso para que lo tengas muy presente. Ahora,
Aquí tenemos lo que es el primer mes. Tenemos el valor de la cuota, que aquí tenemos la cuota fija más los seguros, pero nos falta el interés, que simplemente lo hayamos tomando el valor de la deuda y multiplicándolo por la tasa de interés. Le damos Enter y tenemos ahí que el interés son 2.430.000 pesos y automáticamente pues no quedan en lo que es el capital. Entonces aquí ya nos damos cuenta lo bestial que es adquirir un crédito de estos. De los 2.931.000 de pesos que vamos a pagar mensual, solo 415.000 pesos el primer mes corresponden a lo que es capital. El resto son intereses y seguros. Y la cosa se pone peor cada 12 meses. Acá ya hemos arrastrado todos los valores, todas las columnas, todas las celdas. Solo nos falta la última. Miren lo que pasa cuando arrastramos la última columna. Y quiero que se fijen qué pasa en el mes 12, 24, 36, 48 y 60. En el mes 12 ya no pagamos 2.938.000, pagamos 6.030.000. En el mes 24 pagamos 5.745.000, en el 36 pagamos 5.351.000 y así. Entonces, esto se incrementa por el pago anual del Fondo Nacional de Garantías. Esto es durísimo para la mayoría, porque uno está acostumbrado que cada mes paga esto, pero es que resulta que llega el mes 12 y te cobran esto, que pues realmente, mire, es más del doble de la cuota. Por lo que le digo a la persona en este caso puntual, si usted mismo va a comprar o va a manejar el carro que va a comprar, lo va a trabajar usted mismo, le recomiendo que se compre una alcancía y diariamente guarde 10.000 pesos para que cuando llegue el pago del fondo pueda pagarlo, o si no, le va a tocar por allá pedir plata prestada, saliéndole aún más caro porque va a tener que pagar interés. Entonces, cómprese la alcancía y guárdese los 10.000 pesos diarios. Por otro lado, y como dato curioso, al final de este crédito de 90 millones de pesos, de los cuales no le entregaron los 90 millones de pesos, sino que solo le entregaron 86 millones, pues habrá pagado 222.872.000 pesos, incluyendo el capital, incluyendo intereses, incluyendo seguros, ¿no? De esos, 115 millones son solo intereses. 115 millones, o sea, va a pagar más de intereses que de la misma deuda. Y adicionalmente va a pagar 14.600.000 pesos del fondo. Importantísimo saberlo porque todo esto lo debemos tener en mente para cuando calculemos si valió la pena o no. Ahora, aquí se pueden presentar dos escenarios. Comprar el carro o los carros para alquilarlos y que nos paguen una cuota. Y en este caso yo le diría a la persona que esa cuota mensual tiene que ser como mínimo 3.200.000 pesos, que me va a servir a mí para cubrir lo que es el tema de la cuota, que son 2.938.000 pesos mensuales, más el Fondo Nacional, ¿sí? Que pues el primer año son 3 millones. Entonces, como mínimo, la cuota mensual que nos paguen a nosotros por haber alquilado el carro o haberlo puesto a trabajar en una empresa o lo que sea, tiene que ser de 3.200.000 pesos. Si es menos, usted está perdiendo plata de forma directa. Ahora, también hay que tener en cuenta mantenimientos, depreciación del vehículo y demás cosas, ¿no? Todo eso tenemos que sumarlo. Entonces ya no van a ser 3.200.000, sino que va a tener que ser más. Por otro lado, y el segundo escenario es que compremos el carro y nosotros mismos los trabajemos. En este caso, tienen que ser los 3.200.000 como mínimo para cubrir esto. Pero tiene que darme también la gasolina, cambios de aceite, mantenimientos y la depreciación. Para que no nos dé tan duro cuando terminemos de pagar el carro. Porque recuerden, estamos pagando solo de intereses 115 millones de pesos, más 14.600.000 del Fondo Nacional. Eso lo tenemos que compensar de alguna forma. Pero claro, hasta aquí solo tenemos lo del crédito, pero recuerden que estamos hablando de un carro y un carro necesita mantenimiento. Hay que comprarle un SOAT. Si queremos tener resguardada nuestra plata, pues comprar un seguro todo riesgo. Tenemos que hacer un montón de cosas con ese carro y tiene unos gastos, impuestos y demás. Entonces, necesitamos calcular eso también para llegar solo al punto de equilibrio. Y ahí, digamos, solo si fuéramos a alquilar el carro, lo fuéramos a, no sé, a poner a trabajar en algún lado y no lo trabajamos nosotros. Pero ¿qué pasa si lo trabajamos nosotros? Pues tenemos que aumentarle gasolina y nuestro sueldo, porque no vamos a trabajar gratis. Entonces, ¿cuánto realmente necesita producir al mes o de forma diaria ese vehículo para que lleguemos a un punto de equilibrio real? Ni siquiera para ganar,
sino simplemente un punto de equilibrio. Entonces aquí nuestro cuadro de Excel se agrandó un poco. Primero que todo, pues calculamos el promedio anual, incluyendo lo que es el valor del Fondo Nacional, como para sacar una cuenta un poco más clara. Entonces tenemos, como dije hace rato, cerca de 3.200.000. Pero también nos falta que es que el carro se va depreciando cada vez. Cada día que pasa el carro vale menos. Entonces, he calculado una depreciación bajísima de solo el 8% anual, lo cual el carro nos tiene que dar esa depreciación para llegar a un punto de equilibrio. Todo esto se tiene que tener en cuenta cuando estamos haciendo un análisis real. Adicionalmente, tenemos un impuesto que para este vehículo le he calculado un impuesto pues promedio, ya sea que se trate de un carro o de dos carros, pero aproximadamente va a pagar un impuesto de 1.700.000 pesos. Un carro de este rango de precios. Por otro lado, tenemos un seguro todo riesgo que voy a asumir que este seguro cuesta 3 millones de pesos al año. Entonces, un promedio mensual de 250.000 pesos. Un SOAT promedio de 600.000 pesos. Como lo vamos a tener trabajando y un carro que trabaja mínimo te hace unos 30.000 kilómetros al año como mínimo, si lo tenemos trabajando o al menos para que produzca lo suficiente, entonces vamos a tener que comprar un juego de llantas al año. Entonces eso significa alrededor de 1.600.000 pesos el juego de llantas. Un mantenimiento que vamos a incluir lo que son los cambios de aceite, filtro, arreglos de suspensión, arreglos varios, de aproximadamente 2.400.000 al año, o sea, unos 200.000 pesos mensuales. Entonces, eso nos da un total que para llegar a ese punto de equilibrio hasta acá, tiene que darnos 4.600.000 pesos. Eso si estamos alquilando el carro para que otro lo trabaje. 4.600.000 pesos. Si yo lo estoy rentando por un valor mensual inferior a los 4.600.000, está perdiendo plata. Pero ¿qué pasa si nosotros somos los que vamos a trabajar en este carro? Pues tenemos que aumentarle más o menos lo que es la gasolina, unos 900.000 pesos mensuales, más un salario, porque no voy a trabajar gratis. Pongámosle al menos 1.500.000. Entonces, ese carro nos tiene que dar al mes 7 millones de pesos o aproximadamente en promedio 233.000 pesos diarios. Si me da menos que esto, estoy perdiendo plata y no vale la pena meterme en un crédito para comprarme uno o dos carros, no importa. Y por otro lado, si me da más de esto, entonces el negocio sí es rentable. Y como yo sé que las personas que no tienen ni idea de finanzas van a escribir cosas como que este man está inflando los valores, ¿estás seguro? Porque, por ejemplo, un carro que recorra entre 30.000 y 40.000 kilómetros al año va a ser 6, 7, tal vez 8 cambios de aceite. Eso me cuesta entre 1.200.000 y 1.400.000. Solo los cambios de aceite y filtros. ¿Qué pasa con los otros filtros aparte del filtro del aceite? ¿Qué pasa con la suspensión? ¿Qué pasa con la pastilla de los frenos? Los líquidos de los frenos. ¿Qué pasa con todo lo que se deteriora en el carro que toca estarlo arreglando para que el carro esté bueno? No estoy inflando los valores. De hecho, estoy siendo muy optimista con los valores. Porque en un año, un carro trabajando le pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, estoy siendo muy optimista. Como mínimo me tiene que dar esto. Si no me da 240.000 pesos diarios, hacer un crédito para ponerlo a trabajar no es buena idea. Es una pésima idea. Y bueno, mis amigos, díganme qué les pareció este análisis. ¿Faltó? ¿Sobró? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Díganme todo eso en sus comentarios. Y por favor, suscríbanse que aquí les voy a seguir enseñando cosas financieras. Voy a darles educación financiera para este tipo de negocios o para el que sea. Mándenme sus casos y los analizamos para que tanto le sirva a usted como le sirva a todos los demás, para que aprendan realmente cómo es que se hace un análisis cuando queremos empezar una actividad económica. En este caso, hacer un préstamo para comprar uno o dos carros para ponerlos a trabajar. O puede ser para lo que sea. Ya vimos en el pasado también coger y comprarnos una casa o construir una casa a ver si servía para arrendarlo. Ya hemos analizado eso. Síganme mandándome sus casos y lo seguimos analizando. Yo sé que estos videos son un poco largos, pero son muy instructivos y muy importantes para sus vidas. Porque si usted no tiene en cuenta todo esto, se mete en una vaca loca, pierden el carro, quedan endeudados y quedan jodidos. Entonces es muy importante
que esto lo tengan presente. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima. Recuerda que en la descripción queda el link para que descargues el archivo Excel. En la hoja 1 tenemos solo la parte del crédito, mientras que en la hoja 2 está todo el documento completo calculando la depreciación, los impuestos y todo lo demás. Simplemente tienes que modificar los valores resaltados en las celdas verdes.